Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Antes de iniciar, quiero recordarles como siempre que este webinar hace parte de una serie de charlas virtuales, mensuales y gratuitas dentro de nuestro programa IPR Help Desk, donde nosotros abordamos cada mes un tema que impacta directamente el valor de sus emprendimientos. El tema de este mes, como ya saben los que ya han asistido a otras charlas, es los contenidos y para acompañarnos en esta última sesión tenemos hoy con nosotros a Stephanie Ortiz. Ella es abogada especializada en propiedad intelectual y nos va a hablar sobre los aspectos claves que debemos tener en cuenta a la hora de crear contenidos en nuestros emprendimientos. Antes de darle paso a Stephanie, quisiera pedirles por favor que comencemos a dejar nuestras preguntas en el chat para que si no se van contestando en el transcurso de la charla, al final podamos leerla y Stephanie nos dé la respuesta que estamos esperando. Stephanie, bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, quiero darles la bienvenida a este módulo. Se llama Contenido sin riesgos, un uso seguro de contenido y la protección de lo que creas. Este módulo es la continuación de la presentación que nos dio Natalia la semana pasada. Entonces ella nos explicaba algunas herramientas para grabar contenido y lo que yo les vengo a explicar el día de hoy son de las herramientas que ella les dio la vez pasada, ahora cómo hacerlo sin infringir ningún derecho de ningún tercero, es decir, protegiendo los derechos de autor. Entonces quisiera iniciar con una idea clave y es, el contenido que creas tiene valor, pero también tiene reglas. Actualmente sabemos que la creación de contenido es un aspecto muy importante en nuestro entorno, ya sea profesionalmente o en general. Por eso es importante conocer estas reglas básicas de derecho de autor porque no solo nos ayuda a proteger nuestro propio trabajo, sino también respetar los derechos de otros creadores y así evitar conflictos legales o pérdidas económicas. Entonces, para empezar, es muy importante responder esta pregunta, que es, ¿qué es el derecho de autor? Entonces, es la protección que se otorga, que recae sobre las obras artísticas, literarias y científicas. Entonces, por ejemplo, la música, las fotos, los videos y las obras literarias. Entonces, es muy importante tener en cuenta que empieza la protección apenas esta creación se plasma en un soporte tangible. Es decir, si yo tengo un video, que efectivamente yo grabe este video o que si tengo la idea de escribir un libro, que efectivamente plasme este libro en algo físico o digital. Una característica muy importante es que la protección nace automáticamente desde que la obra es creada. Es decir, como les dije, en un soporte tangible. Entonces, no es necesario realizar un registro para que exista como tal ese derecho de autor, pero sí para defenderlo mejor. Pero esto se los contaré más adelante. Entonces, ¿cuáles son las características del derecho de autor? La primera es la originalidad. Para que una obra esté protegida, debe ser una creación propia del autor. Esto no significa que debe ser completamente novedosa porque sabemos que ya existen demasiadas cosas creadas, sino que no sea una copia de otra obra y que efectivamente pueda diferenciarse de las otras cosas que ya están creadas. Y lo que se busca es que se refleje la personalidad del autor. Otra característica es que protege la forma de expresión de la idea, pero no la idea en sí misma. Por ejemplo, nadie puede apropiarse de la idea de escribir una historia sobre viajes en el tiempo. Lo que se protege es esta idea concreta de cómo la historia fue escrita, ilustrada o representada. Otra característica es la calidad o el valor artístico de la obra. Es decir, esto no afecta como tal su protección. Una obra puede ser sencilla o compleja, pero con tal de que sea original, ya está protegida. No importa cuánto sea su valor o que se estime monetariamente, desde el momento que nace, está protegida. Y finalmente, como les expliqué, nace en el momento que la obra se hace perceptible, es decir, que está escrita, grabada o representada, pero no requiere registro. Aunque este registro no es obligatorio, sí lo recomendamos porque facilita la prueba de la titularidad y puede ser de gran utilidad en caso de una controversia o de una infracción. Este registro en Colombia se hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Este es un trámite que es gratuito y que se puede hacer directamente en la sede o en línea. Se entra a la página de la dirección, te permiten crear una cuenta en la que pones tu nombre, tu usuario y seleccionas el trámite en el que deseas iniciar. Después te solicitan llenar un formulario en el que explicas cuál es la creación, si es una obra literaria, artística, audiovisual. Finalmente radicas la obra y se hace un seguimiento. Esto se puede demorar más o menos 15 días y en la misma plataforma te aparece si quedó bien radicada la solicitud, si hay que hacerle algún cambio o si te la rechazan por algún motivo. Em, y esto lo notifica directamente al correo que se inscribió al momento de hacer la solicitud. Entonces, cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de que hay unos derechos que tiene el creador al momento en que se crea la obra. Hay dos categorías, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que protegen el vínculo personal que existe entre el autor y su creador. Es decir, el autor no puede renunciar a ellos, no puede venderlos, no puede transferirlos y tampoco son derechos que desaparezcan por el tiempo. Tengo el derecho de divulgación, es decir, yo decido si esta obra se publica o decido que nadie la conozca. El de paternidad es que el nombre aparezca directamente en la obra o yo tengo el derecho de que esta obra permanezca en anonimato, es decir, que nadie sepa que yo soy el autor. También es posible hacerlo bajo un seudónimo, no bajo mi nombre, sino por medio de un seudónimo. La integridad, yo puedo ponerme a las modificaciones que dañen mi obra y retracto que finalmente yo tengo la autoridad de decir si mi obra se retira del comercio. Y por otro lado están los derechos patrimoniales, que son los que permiten obtener una remuneración económica por el uso de esta obra. Entonces, tengo el derecho de reproducción, copiar la obra en cualquier soporte, comunicación pública, es decir, que yo puedo exhibirla y difundirla en cualquier medio. Distribución, yo puedo venderla, alquilarla, hacer un préstamo. La transformación es que la puedo traducir, la puedo adaptar o le puedo hacer algún arreglo. Y la temporalidad de los derechos patrimoniales es que duran la vida del autor más 80 años. Esto quiere decir que la protección patrimonial no es indefinida. Entonces, es lo que les comenté durante toda la vida del autor y 80 años después de su fallecimiento. Y que una vez transcurre este plazo, la obra pasa a ser el dominio público y puede ser utilizada libremente por cualquier persona. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales sí pueden ser cedidos o darles una licencia a un tercero. Esto significa que otra persona o empresa puede adquirir la facultad de explotar económicamente esta obra, lo que significa que yo le puedo ceder el derecho de que, por ejemplo, haga la transformación a un tercero. Esto es lo que vemos que pasa usualmente con la adaptación de un libro a una película. Eh, entonces, es ese productor el que va a explotar económicamente mi obra en la transformación, pero es importante que aunque yo desea estos derechos de transformarla, siempre va a tener mis derechos morales. Entonces, un ejemplo de que a pesar de que yo cedí mi obra, a pesar de que me hicieron una película o una serie de mi libro, siempre tengo el derecho de paternidad y que mi nombre siempre debe aparecer de que yo fui la creadora original de esa obra y que esta es una obra derivada. Entonces, esto lo vemos usualmente cuando en las películas al final dicen, esta es una obra basada en la novela de tal autor. Entonces, una pregunta frecuente es, ¿cómo podemos utilizar legalmente el contenido creado por terceros? Y es que existen varias formas de hacerlo. La primera es a través de una licencia. Una licencia es una autorización que me otorga el titular de los derechos para que otra persona pueda utilizar mi obra, pero bajo determinadas condiciones. Un ejemplo muy conocido son los Creative Commons. Estas son licencias que permiten a los autores compartir sus obras y definir previamente cómo la pueden usar y cuáles son los usos que están permitidos. Entonces, antes de usar cualquier obra, es importante verificar qué tipo de licencia tiene.
ya que algunas permiten el uso comercial y otras únicamente usos personales o educativos. Por ejemplo, si pueden ver arriba del cuadrito en que dice licencias, esa primera imagen, esta hace referencia a una licencia que permite la redistribución, ya sea comercial o no comercial, siempre y cuando la obra esté íntegra y sin cambios y que yo le dé un crédito al autor. Y la segunda imagen, que es la de abajo, entonces hace referencia y esta es la licencia más restrictiva que vamos a encontrar, que solo permite que se puedan descargar las obras, compartirlas con otras personas, pero se tiene que reconocer la autoría, no se puede cambiar de ninguna forma y no se pueden utilizar comercialmente. Entonces, es importante que antes de utilizar contenido de cualquier tercero tengamos en cuenta cuál licencia es la que estoy usando y cuáles son las condiciones aplicables para yo no usar incorrectamente un derecho de autor y que al final lo esté infringiendo y me puedan multar o pueda tener alguna consecuencia legal. Entonces, es importante tener en cuenta o averiguar si yo veo este tipo de imágenes en la obra, cuáles son los usos que me están permitiendo. La segunda forma eh, de usar el contenido de terceros son obras que están en el dominio público. Entonces, cuando una obra entra al dominio público, cualquier persona puede copiarla, reproducirla, adaptarla, interpretarla, sin necesidad de que yo solicite una autorización ni que yo le pague regalías a esa persona. Esto ocurre usualmente cuando expira el plazo de protección de derechos de autor, que como les conté corresponde a la vida del autor más 80 años después de su fallecimiento. Sin embargo, antes de yo usar cualquier obra que considere que esté en dominio público, es importante realizar una revisión previa, que aunque una obra se encuentre en dominios públicos, algunos de sus elementos podrían estar protegidos por otros mecanismos de propiedad intelectual, como lo son las marcas registradas. Un caso de estos fue muy viral y es el caso de Steamboat Willie, que es la imagen del Mickey que aparece arriba del cuadro de dominio público. Y esta es la imagen del primer Mickey que Disney sacó. Entonces, no sé si vieron esta noticia que decía, Mickey Mouse entra al dominio público el 1 de enero del 2024 porque terminó su protección de derechos de autor. Entonces hubo una controversia respecto a todo este tema, si la figura de por sí de Mickey, lo que significa Mickey Mouse, entraba al dominio público. Pero es importante tener en cuenta que es solo esa imagen la que entra al dominio público y no las imágenes posteriores que han ido actualizando de Mickey Mouse. Sin embargo, a pesar de que esta imagen entra al dominio público, su uso de igual forma puede estar infringiendo derechos marcarios. Entonces, por eso este caso es primordial para mostrarles por qué es tan importante proteger las creaciones con todas las herramientas de propiedad intelectual, de que a pesar de que se agotó esta protección de derechos de autor, de todas formas tenemos la protección de derecho marcar. Entonces, además de que Disney cuenta con la protección del derecho a autor de los Mickeys posteriores, Disney tiene registrada la marca figurativa, nominativa y mixta, es decir, la nominativa, solo el nombre Mickey Mouse, figurativa, la imagen de Mickey, el ratoncito, y mixta es la imagen de Mickey con el escrito de Mickey Mouse. Lo que quiere decir de que a pesar de que ya venció esta protección de este Mickey, igual están protegidas por medio del derecho marcario. La ventaja de tener una protección de derecho marcario es que esta no tiene vencimiento. En el sentido de que si nosotros somos muy cuidadosos de proteger nuestros activos y hacemos la adecuada renovación del registro cada 10 años, esto se puede renovar indefinidamente. Entonces, el registro de marca busca proteger al titular de registros o usos no autorizados por su registro marcario y darle esas herramientas para defenderlo frente a un infractor. Entonces, volviendo al tema de Mickey, si esta imagen está en dominio público y yo la quiero usar, al final no lo voy a poder hacer, porque aunque esta imagen sí está en dominio público,
De igual forma, si yo la llegase a usar, Disney me podría demandar por infracción marcaria al ser similar y confundible con los Mickeys que ellos tienen registrados como marca. Las marcas se registran ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ellos tienen ahí su catálogo de marcas en el que protegen todos los Mickeys, por lo que a pesar de que escuchemos este término de que una marca está en un derecho a autor está en el dominio público, busquemos y nos informemos si está protegido por otro derecho de propiedad intelectual y así evitar infringir ya no un derecho de autor, sino un derecho de marcario en este caso. Por eso es muy importante revisar que efectivamente no tengan registros marcarios, que ya estén en el dominio público y no tengan ninguna otra protección, y así poder usar libremente estas creaciones que están en el dominio público. Y la tercera forma de usar el contenido de terceros es mediante el pago de los derechos correspondientes al titular. Entonces, en estos casos es cuando el autor o el titular autoriza el uso de la obra a cambio de una remuneración económica y otorga pues la correspondiente licencia. Hay algunos casos en que es muy difícil contactarse directamente con el autor para solicitar esta licencia o su autorización, por lo que existe una figura que se llama las sociedades de gestión colectiva. Entonces, estas sociedades de gestión colectiva son entidades que administran los derechos de múltiples autores y titulares y le dan la facultad a la sociedad de actuar en nombre de ellos y conceder las debidas autorizaciones. Y así ellos son los que recaudan las remuneraciones, las distribuyan. Además, ellos tienen las labores de vigilancia y la prevención de que infrinjan estos derechos y así defenderlos en caso de que encuentren alguna infracción. Entonces, la ventaja principal de estas sociedades de gestión colectiva es que facilitan la obtención de estas autorizaciones, porque hay algunos usuarios que pueden gestionar los permisos a través de una única entidad, es decir, no tengo que ir directamente a cada uno de los autores a pedir su autorización, sino hay un conglomerado de todos los autores que estén bajo esta organización en el que ellos dan su permiso de que ellos hagan esta gestión y yo solo tengo que ir a esa entidad en lugar de contactar individualmente cada autor o titular de los derechos. Es una figura que precisamente nació como respuesta a solucionar estas dificultades que es yo solicitar permiso de usar una obra a cada titular, sino que voy a un solo sitio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar una canción de Taylor Swift, es muy difícil yo contactar directamente con ella. Por eso yo voy y reviso si la organización contiene dentro de su repertorio la organización que tiene la música del cantante que yo quiero y le pago el correspondiente valor. Y lo que usualmente se hace es que se paga por un repertorio. Entonces se reúnen varios artistas y yo solo tengo que pagarle a esta sociedad y ya estoy cumpliendo con este requisito. Entonces, en Colombia, algunas de las sociedades de gestión colectiva son pues la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos y Digitales, Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia, Sociedad Colombiana de Gestión, Directores Audiovisuales, Sociedad Colombiana de Gestión, Directores de Cine y Televisión y la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías. Entonces, en Colombia existen dos entidades muy importantes que nos ayudan a gestionar todos estos derechos que se usan en la música en espacios públicos o que son comerciales, y es SAICO y ASIP. SAICO es la que se encarga de representar a los autores y compositores de las canciones. Entonces, son las personas que escriben la música, escriben las letras, y su función es autorizar el uso de estas canciones cuando se producen en lugares como
anunciantes, tiendas, eventos, emisoras, y se encarga de recaudar estos pagos correspondientes por ese uso y distribuirlos entre los autores y los compositores. Y Asimpro representa los intérpretes y productores de la música. Esto incluye a los cantantes, músicos, los que interpretan como tal estas canciones y los que producen las diferentes grabaciones, como son las discográficas. Entonces, la función de Asimpro es gestionar estos derechos relacionados con las grabaciones y asegurar que los artistas y productores también reciban una remuneración cuando su música es utilizada públicamente. Y en conjunto, Saiko y Asimpro permiten el uso de la música en espacios públicos y que ésta se haga de forma legal, lo que garantiza que la persona que creó esto, que lo interpretó, que lo produjo, reciban el reconocimiento y el pago correspondiente por su trabajo. E incluso un dato curioso es que es una práctica común que algunos de los trabajadores de la sociedad de gestión colectiva visiten algunos sitios, establecimientos como restaurantes, tiendas, para verificar si efectivamente tienen los permisos para usar estos derechos de autor. Entonces, por ejemplo, si yo estoy reproduciendo música, estas personas se encargan de verificar que yo tenga los permisos para reproducir esta música. Y si encuentran que yo no estoy, pues, como pagando por estos derechos y tengo la licencia correspondiente, podrían haber multas e incluso acciones legales que me podrían interponer. Entonces, cuando yo quiero ir a Saiko y a Simpro y pagarles por esta licencia y por el uso de esta música, el valor depende de la categoría del usuario, la capacidad del aforo de la tienda, el restaurante y la intensidad del uso de las horas. Entonces, este valor va a depender si efectivamente eh, el uso de esa música, por ejemplo, es realmente importante para mi negocio o realmente pasa a ser un aspecto más secundario. Y el procedimiento para hacer este registro y obtener esta autorización es que primero hago un registro virtual. Entonces yo entro al portal de la oficina virtual y registro mi establecimiento, en el que tengo que adjuntar mi cámara de comercio y la cédula o identificación del representante legal. Después, los asesores de la organización evalúan los datos para emitir la factura. Posteriormente sigue el pago, por lo que puede hacerse por PSE, descargando el recibo y yendo a pagarlo a un banco. Y finalmente, tras el registro y el pago en el sistema, entonces la oficina habilita el certificado y automáticamente ya tengo la autorización para la comunicación pública de la música. Entonces, ahora que sabemos qué es el derecho de autor y cómo podemos utilizar este contenido de forma legal, hay algunas buenas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día. La primera es mediante el uso del símbolo de la letra C encerrada en una bolita, que es más que todo conocido como el símbolo del copyright. Este símbolo se utiliza para indicar que una obra está protegida por derechos de autor e informar quién es el titular. Generalmente se acompaña por el nombre del autor, el titular y el año de la primera publicación de la obra. Este símbolo usualmente lo encontramos, por ejemplo, en la primera página de los libros, que aparece el título y uno voltea la página y aparecen estos datos: quién es el autor, cuándo fue la primera publicación, y está acompañada de este símbolo. Sin embargo, es importante aclarar que el uso de este símbolo no es obligatorio para que exista la protección, porque pues como ya lo vimos, la protección surge desde el primer momento en que la obra es creada y está tangible. Pero utilizarlo puede ayudar a informar a terceros que esta obra está protegida y que ellos sepan que si quieren usarla van a requerir autorización por parte de su titular. Y una segunda buena práctica es citar adecuadamente las fuentes cuando utilizamos el contenido de terceros.
Hay varios casos en que la ley nos permite utilizar diferentes fragmentos de obras protegidas sin la necesidad de solicitar una autorización previa. Uno de los ejemplos más comunes de estos, entonces, es el derecho de la cita. Esto permite que yo incorpore fragmentos de una obra siempre en que yo mencione la fuente y el nombre del autor, y que ese uso va a ser para fines legítimos, como lo es el análisis, la crítica, el comentario, la enseñanza. Pero es muy importante tener en cuenta que esto tiene límites. O sea, no puedo pretender reproducir una obra completa basándome en que puse el nombre del autor, el año, sino que realmente para reproducir una obra completa necesito la autorización del titular. Por eso solo debemos utilizar las partes necesarias que justifican el por qué yo estoy utilizando esa cita. Entonces, siempre que se vaya a citar algo de algún autor, es mencionar la fuente y el nombre del autor. Y por eso la buena práctica es identificar la fuente y la autoría, y que reproducir la obra completa no es una cita, sino que esto es de uso exclusivo de su titular. Entonces, hay una situación muy común en la creación de contenido y es el uso de las tendencias o formatos virales. Es común que en las redes sociales veamos varios videos que siguen una misma estructura o formato, por ejemplo, tendencias como un día conmigo en la oficina o get ready with me. Y es entender que sí podemos como inspirarnos en esta idea o en esta tendencia, pero otra cosa es copiar la creación específica. Entonces, cuando queremos sumarnos a una tendencia, lo recomendable es adaptarla siempre a nuestro propio estilo, utilizando nuestro contenido, nuestras imágenes, nuestras grabaciones y nuestros propios textos. Es lo que busca es evitar de que, por ejemplo, si yo veo un Get Ready With Me de otra persona con fondo rosado que muestra un bolso en específico, que tiene una línea en específico, pues eso ya sería copia. Lo recomendable entonces es tener nuestro propio fondo, nuestras propias imágenes, nuestros propios textos y que sean elementos creativos para que se logre diferenciar de esta obra y que lo hagamos propio y que se evidencie que fue como fuente de inspiración y no como una copia. Entonces, lo más importante de esto es que siempre tengamos ese elemento propio original para crear este contenido. También es importante tener en cuenta el derecho a imagen, porque cuando grabamos o publicamos contenido, es a veces que aparecen personas al fondo o que queremos grabar a determinada persona. Es importante tener en cuenta que toda persona tiene derecho a decidir sobre el uso de su propia imagen. Por esta razón, grabar o publicar imágenes o videos de una persona sin su autorización puede dar lugar a reclamaciones, específicamente cuando esta imagen es utilizada para fines comerciales o promocionales. Por eso lo que recomendamos es que antes de publicar cualquier contenido en el que aparezca cualquier tercero, debemos contar con su autorización. Esta autorización puede obtenerse de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si estoy en un sitio de gran aforo en el que me es difícil pedir la autorización a cada una de las personas que están dentro de mi restaurante, sí es bueno tener un aviso en el que se informe que se están realizando grabaciones en el lugar. Si es un sitio reducido en el que yo puedo contar con la autorización individual de cada persona, eh, tengo que buscar la autorización escrita para que yo lo pueda grabar. Un ejemplo de esto también puede ser como en los conciertos, cada vez que uno va a un concierto, en la pantalla aparece el anuncio que dice, usted puede ser grabado, su imagen puede ser usada para fines comerciales
pues tenga en cuenta que está siendo grabado. ¿Por qué lo hacen así en este tipo de eventos? Porque son eventos masivos en el que es muy difícil contar con la autorización de cada persona que entra al concierto, pedirle que si puede usar su imagen y que yo no tenga problemas de que si voy a subir algo promocional de este concierto, pues me llegue algo diciéndome que no lo puedo hacer porque está infringiendo mi derecho a la imagen. Entonces, sí es importante contar con estos avisos en caso de lugares con muchas personas o buscar la autorización individual si se trata de personas a las que puedo pedirles mucho más fácilmente esta, esta autorización. Entonces, para finalizar, es importante tener en cuenta que el contenido puede protegerse a través de diferentes mecanismos. Entonces, como les había mencionado anteriormente, está el registro de marca y el derecho de autor, y que gestionando adecuadamente estas formas de protección nos ayudamos a prevenir estos errores que pueden resultar costosos en el futuro. En primer lugar, ¿qué es una marca? La marca permite identificar productos o servicios en el mercado y otorga a su titular el derecho exclusivo de un uso sobre ese nombre o signo dentro de determinadas clases registradas. ¿Qué significa esto? Eh, Cuando yo busco registrar mi marca, yo automáticamente no voy a obtener protección en todos los sectores, sino en el sector que yo busco y en el que están mis productos y mis servicios. Por eso hablamos de clases. Cada clase representa productos y servicios específicos. Entonces yo tengo protección dentro de mi clase y dentro del sector que identifica mis productos o servicios específicos, también con la aclaración de que si tengo productos o servicios que son conexos, mi registro marcario también me protege frente a esos. Claramente hay excepciones en el que se rompen estos principios de diferencia de clases y mi marca es tan fuerte que logro que se me proteja en absolutamente todos los sectores porque soy una marca tan reconocida que me brinda ese tipo de protecciones. Por esta razón es muy importante, antes de utilizar o registrar una marca, es verificar que no exista una marca previamente registrada o que sea similar a la que yo pretendo registrar, ya que si no realizamos esta búsqueda previa, puedo llegar a generar infracciones a terceros, además que consideramos que es una pérdida em, monetaria que se puede presentar, ya que si yo ya tengo todos mis productos con las etiquetas, con sus diferentes logos y me dicen que mi marca no está disponible, me toca absolutamente cambiar todo eso o estoy em, como abierto a que me interpongan una demanda por infracción marcaria a un tercero. Y está el derecho de autor, que como ya hablamos, esto protege las creaciones originales desde el momento que son creadas. Y como medida de respaldo, es recomendable realizar el depósito de la obra ante la Dirección de Derechos de Autor, lo que sirve como evidencia de titularidad en caso de que se me presente alguna controversia. Entonces, es importante para en caso de que se me presente alguna controversia, o incluso para registrar mi obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es documentar todo el proceso de creación de la obra. Que si en algún punto llega algún tercero a decir que yo estoy infringiendo, yo tenga las pruebas para demostrarles que esa obra es mía, de que tengo todos mis procesos creativos desde el primer boceto de un personaje hasta cómo terminó siendo el actual. Y también es importante que en caso de que participen terceros o hayan algunos colaboradores, se formalicen estos acuerdos o se firmen contratos en que se defina claramente quién tiene la titularidad de estos derechos. Entonces, es usual que si yo estoy en una empresa y yo creo algo para mi empresa, pues la titularidad la va a tener y los derechos
patrimoniales, por decirlo así, pues los va a tener mi empleador y que es claro que la obra les pertenece a ellos. Entonces, sí es muy importante que en los contratos o en los acuerdos se estipule quién va a ser el titular de esa obra. Y en conjunto, la marca y el derecho de autor son dos herramientas que nos permiten una protección mucho más completa de todo el contenido que tenemos, y lo que reduce significativamente los riesgos legales que se me pueden presentar por el uso u explotación. Entonces, si yo tengo protegido, ya sea como marca o derechos de autor, me protege a que cualquier tercero que intente usar, ya sea mi obra o mi marca, pues yo tenga las herramientas legales para defenderme ante este uso no autorizado. Entonces, para concluir, tres decisiones importantes que se pueden tomar esta semana y es documentar las creaciones, tener la fecha, los archivos originales, también revisar qué música estoy usando, si tengo mi tienda en la que vendo mis productos, pues revisar que efectivamente yo tenga los permisos para reproducir música dentro del local y verificar que mi marca esté registrada o si tengo que registrarla y antes de hacerlo, como les comenté, hacer la correspondiente búsqueda de antecedentes que me permitan verificar que no estoy infringiendo ningún derecho. No sé si tengan alguna pregunta. Si alguien de pronto tiene alguna pregunta y no puede activar el micrófono, también nos la puede compartir a través del chat. Yo quisiera que por favor nos comentaras con respecto al registro del derecho de autor, qué costos tiene, si es algo demorado y qué uno debe presentar para saber si esto es muy difícil de hacer, muy costoso. Este proceso, el proceso para registrar una obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es un proceso gratuito, no tiene ningún costo y los documentos varían dependiendo del tipo de solicitud que se requiera hacer. Entonces, por ejemplo, si es una empresa y quiere registrar alguna obra, es importante tener en cuenta que una persona jurídica no puede registrar, o sea, no puede tener la titularidad de ninguna obra, sino que se requiere que una obra sea hecha por o su titular sea una persona humana. Entonces, se tendrían que aportar los documentos en que el representante legal va a constar como el titular o si es una persona menor de edad, dependiendo de eso, hay documentos. Entonces, depende realmente de cada procedimiento que se requiera o el tipo de obra, em, los documentos necesarios para, para radicar ante la dirección. Gracias. Bueno, sí, mientras de pronto alguien más se va animando, pues nada, yo le voy dando las gracias a Stephanie, muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Antes de finalizar, como siempre, compartimos en el chat nuestra encuesta de satisfacción. Esto nos permite saber y conocer los contenidos que les estamos compartiendo, cómo les han parecido y qué tipo de contenidos quisieran ver en estas charlas en el futuro. Además, recordarles entonces a todos que para acceder a los servicios de nuestro programa de emprendedores pueden contactarnos también al email emprendedores@ponsip.com. Está en el chat también. Stephanie, muchísimas gracias. Y a todos, muchas gracias por asistir. Nos vemos en una próxima sesión.